Graciela García, soy docente jubilada. En el sindicato comencé mi conducción en el 2001 en la Secretaría de Finanzas hasta el 2010. Y en el 2010 en la Secretaría de Finanzas también, en CETERA, hasta el 2017, donde me jubilo. En el 1989, cuando asume Carlos Menem, comienza un periodo de fuertes cambios para los trabajadores, sobre todo, cambios sociales, cambios económicos, culturales y políticos. Y en ese momento la CETERA tiene un papel fundamental porque es el freno a las políticas neoliberales que se venían ya sucediendo. En el año 92 se produce el traspaso de las escuelas nacionales a la órbita provincial. Las provincias se hacen cargo de las escuelas sin recursos. Esto produce un grave deterioro de la educación pública. En el año 93 se sanciona la Ley Federal de Educación, que trae numerosas polémicas y resulta un fracaso para los escolares. Esta ley atomiza la educación, cada provincia se hacía cargo de sus contenidos, con fuertes críticas por parte de los docentes. En el año 94 llegan las AFJP, administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, que provocan un profundo desguace de las jubilaciones de reparto y una transferencia muy grande de recursos a la órbita privada. La provincia de Mendoza no es ajena a ello. El gobierno nacional no se hace cargo del derecho previsional y las AFJP logran una gran movida con las afiliaciones. Los docentes son atiborrados en las escuelas con gente de las AFJP que los iba a afiliar. En esta etapa, los delegados escolares tuvimos mucha participación porque intentamos que los compañeros en las escuelas tomaran conciencia de que las AFJP eran empresas que a la larga íbamos a terminar perdiendo nuestra jubilación. Ese fue un tiempo muy oscuro porque estas empresas tenían un discurso muy engañoso y prometían un futuro inexistente. En el año 96, la provincia de Mendoza traspasa la caja de jubilaciones a la órbita nacional. Los jubilados durante 10 años no tuvieron aumento en sus haberes. Fue gravísimo lo que ocurre porque perdimos el 82 móvil y nos jubilamos con otras condiciones que no eran para nada favorables. Cuando traspasa la caja, lo hace sin perder las supuestas condiciones que teníamos en ese momento, que era el 82 móvil y favorables condiciones para jubilarse. Que esto, cuando pasa a la órbita nacional, los empleados públicos pasan a una ley general de jubilación que no los favorece en absoluto. En el 1997, desde la CETERA, comienza un movimiento donde un grupo de compañeros deciden colocar una carpa frente al Congreso. Esa carpa iba a tener la modalidad de ayunantes que iban a aportar todas las provincias. Esto hacía que la lucha se nacionalizara y en esto Mendoza no fue ajena. Mendoza aportó ayunantes a esa carpa y en enero de 1999 un grupo de compañeros de Mendoza se hace cargo de la carpa y fuimos partícipes del pedido de justicia por Cabezas cuando se cumplían los 2 años de su asesinato. La carpa en ese sentido era la que
reunía en sí todas las luchas sociales del momento. Los ejes fundamentales de la carpa eran derogación de la Ley Federal de Educación y una nueva ley de financiamiento educativo. En el año 99, a fines del 99, la carpa se levanta. No se logra una ley de financiamiento educativo, pero sí se logra el FONID, que es un Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es como el inicio de un camino que terminaría siendo una ley de financiamiento educativo donde tuviera participación la nación, porque desde que las escuelas nacionales habían sido pasadas a la provincia, como que la nación se había desentendido del tema educativo. Y en este sentido, la nación comienza a tener participación en los recursos que coloca en todas las provincias. En el año 2004, después de una larga lucha, porque acá hay que decir que nuestros jubilados nunca dejaron la lucha. Estaban en condiciones lamentables, los haberes eran muy bajos, los jubilados vivían en muy malas condiciones. Sin embargo, nunca dejaron de luchar y tenían luchas muy creativas. Los jueves, en la explanada de la Casa de Gobierno, llevaban a cabo una lucha que era con paraguas celestes y blancos. Los docentes se convocaban, los docentes jubilados, cantaban el himno y de esta manera llevaban adelante una lucha que les permitió seguir con un espíritu de poder algún día recuperar sus derechos jubilatorios. En el 2004, el presidente Néstor Kirchner convoca a docentes, porque esta es una ley docente. Devuelve una ley, la 24016, que viene a reparar en parte lo que se había perdido con el traspaso de las cajas a la nación. La 24016 contempla el 82% móvil, 57 años para las mujeres, 60 para los hombres, y en esto hay que tener muy claro que esta no es una ley que contempla privilegios, sino una ley docente especial. Son las leyes especiales porque el docente siempre tuvo un aporte diferenciado. En este caso, el docente activo está aportando el 2%, además del aporte ordinario, el 2% para poder jubilarse con el 82 móvil y una edad distinta a los de la jubilación general. Esto es lo que hoy está en peligro de perderse. Numerosos dirigentes están hoy haciendo campaña con el quite de las jubilaciones de privilegio, donde supuestamente está la jubilación docente. Esto va a provocar un deterioro muy grave, ya lo conocemos, y no podemos permitir que nos quiten lo que tanto costó lograr. Solamente la participación activa, solidaria, colectiva, puede lograr que una lucha tenga resultados favorables. En este sentido, la CETERA ha sido la que ha frenado las políticas neoliberales de los 90 y de parte de los 2000. Esto ha sido que el piso del que partiéramos en los 2000, cuando empezamos a recuperar derechos, no costara tanto el volver a tener condiciones favorables para la educación pública. El SUTE lleva adelante numerosos juicios para que los jubilados recuperen sus haberes, juicios que en muchos casos dieron sus frutos. Algunos jubilados pudieron disfrutar de esta lucha, de esta larga lucha que fueron 10 años desde que se transfirió la caja a la nación. En este sentido hay jubilados que yo no me gustaría olvidarme de nadie, pero voy a nombrar a una compañera que tuvo una participación en esto muy importante, que es la compañera Josefina Orozco,
que llevó adelante la lucha de los jubilados. En el año 2004, los docentes somos convocados al Salón Azul de la Casa Rosada, donde el presidente, con la 24016, repara en parte lo que habíamos perdido. Hoy día estamos de nuevo, la CETERA está poniéndose de pie para frenar los cambios que se vienen si estos dirigentes que opinan que hay que sacar las jubilaciones de privilegio, como llaman ellos, a la jubilación docente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros volvemos a tener una jubilación que en parte viene a reparar lo que habíamos perdido, que era una jubilación de reparto solidaria. La jubilación privada es poner en cada cajita tu propia capitalización. Esto es, realmente fue nefasto porque estas empresas gastaron mucho dinero en lo que era todo el movimiento de llevar gente a los lugares de trabajo para poder afiliar, y administrativamente también era tanto el gasto que había meses que no capitalizaban nada los afiliados a estas AFJP. Esto ya había fracasado en otros lugares. En Chile estaba fracasando la jubilación privada, y nosotros, cuando recuperamos la jubilación, tenemos un problema, porque el 82% que teníamos cuando la caja se traspasa a la nación, nosotros lo perdemos, porque el 82% que Kirchner nos devuelve es un 82% al cese. A ver, en todas las provincias existen distintos cargos docentes. Vamos a hablar del cargo docente, porque las jubilaciones fueron, o sea, cuando la caja se traspasa, las jubilaciones eran, los empleados públicos se ven todos desfavorecidos, no solamente los docentes. El 82 al cese suponía que cada aumento que se le daba al trabajador activo lo tenías vos después en tu jubilación. O sea, cada aumento lo recibía el jubilado. Cuando a nosotros en la 24016 nos devuelve el 82, provoca un problema grave en el tema del porcentaje de movilidad, porque los cargos en las distintas provincias son distintos, y también los salarios. Entonces la movilidad durante muchos años costó encontrar un porcentaje de movilidad que hiciera justicia a lo que los salarios iban aumentando. Esto fue lo que durante años se luchó para tener, o sea, no terminó en el 2004, sino que durante años se luchó para tener un porcentaje de movilidad que fuera lo más parecido posible a lo que el compañero en actividad estaba cobrando por el mismo cargo con el que te habías jubilado. Se probaron distintos porcentajes, se probaron distintas fórmulas para favorecer, digamos, al jubilado en el tema de la movilidad. Esto costó muchos años. En la actualidad, el jubilado docente tiene 4 aumentos al año, pero no tiene el mismo porcentaje de movilidad que tiene la ley nacional. El porcentaje de movilidad es distinto. Lo que sí, a partir de diciembre del año pasado, los aumentos se dan cada 3 meses y con una movilidad propia del sector docente. Es necesario que los compañeros en las escuelas entiendan que las luchas docentes se han dado a lo largo de la historia, las luchas de los trabajadores. Nos ocupa la lucha docente, se han dado con distintos resultados.
A veces hay momentos en donde se avanza en el logro de derechos y hay momentos en donde intentamos no retroceder, pero es importante que el docente tome conciencia de que lo que sean los logros que hoy tenemos son producto de la lucha de muchos compañeros que a lo largo de la historia no bajaron nunca los brazos. Es un momento duro para la docencia porque no son buenas las condiciones en las que trabajan. Los salarios son muy magros, no hay consideración por parte del gobierno, pero sin ninguna duda hay que seguir teniendo la esperanza en la lucha, y la lucha debe ser colectiva, debe ser organizada a través de nuestra organización, que es el SUTE, y a través de la CETERA, que es la organización nacional que nos nuclea. Antes de las AFJP, la provincia tenía su propia caja. En el 94 llegan las AFJP. El gobierno nacional pretende desprenderse del previsional, porque el Estado coloca muchos recursos en las jubilaciones. O sea, una parte de las jubilaciones son impuestos del Estado. El gobierno nacional ve que con la pérdida de este derecho también se desliga de muchos aportes que tiene que hacer el Estado para las jubilaciones que eran de reparto y solidarias. La jubilación de reparto es todos ponemos en una caja y después todos se reparte de esa caja. En cambio, la jubilación privada de capitalización es cada persona pone su jubilación, pone su aporte en una caja y eso que logra al final de su vida productiva se reparte en una cantidad de años que van a ser el monto de tu jubilación. En el 94 comienzan las empresas privadas estas, que son las AFJP, administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones. Y en el 96 la provincia de Mendoza traspasa su caja a la órbita nacional, es decir, al ANSES. En esos 2 años, en la provincia se siguen jubilando nuestros compañeros, como todos los empleados públicos de Mendoza, hasta el 96 se siguen jubilando con la misma ley. A partir del 96, cuando se traspasa la caja de jubilaciones a la órbita nacional, son 11 las provincias que traspasan la caja. No todas las provincias traspasan la caja, pero hay provincias muy importantes que pudieron pelear y quedarse con la caja, como fue, ya te digo, solo 11 provincias la transfirieron. El resto todavía lo posee. Con las FJP no hubo movilidad porque en realidad las FJP no jubilaron a nadie. O sea, durante 10 años no jubilaban las FJP. O vos te jubilabas por la ley nacional, la 24241, o no jubilaban si estabas en las AFJP. Por eso cuando las AFJP llegan, no quieren afiliar a personas que estaban por jubilarse. Si a vos te faltaban pocos años para jubilarte, no te afiliaban. Te decían no, si usted se jubila dentro de 10 años o más, te afiliaban. Si no, te decían no, a usted no le conviene. Claro, porque no iban a jubilar. Durante 10 años fue un ingreso de recursos muy grande para las AFJP. Los juicios, el sindicato comienza una etapa de mucho movimiento. A partir del 98, que asume Gustavo Maure, comienza una etapa de mucha movilización. Los docentes tienen ganas de lucha, se aunan voluntades y se logra, ya te digo, un piso como para que cuando vienen las épocas a donde podemos recuperar derechos, no estuviéramos tan en el fondo de la cosa. Yo en el SUTE estaba en finanzas, entonces recibía a todos los jubilados que iban a pedir préstamos.
Y era lamentable. ¿Por qué? Porque tenían ya en el bono, no era posible un descuento más. Tenían todos los créditos que ustedes se pueden imaginar, lo tenían los docentes jubilados. O sea, realmente fue una época donde el sindicato dio mucha ayuda, porque los docentes llegaban en condiciones miserables. Creo que uno de los logros más importantes que tuvo el SUTE y la CETERA, por supuesto, que es la que nacionaliza las luchas, fue la recuperación de la jubilación docente, de una jubilación reparadora para los docentes, que se habían jubilado en tan malas condiciones o habían perdido las condiciones en las que se habían jubilado, porque muchos docentes, cuando es el traspaso de la caja, estaban jubilados, pero durante 10 años no logran aumentar sus haberes. Por eso yo considero que la jubilación docente fue uno de los logros de los trabajadores de la educación más importantes, y es uno de esos logros que no podemos perder, porque apuntan a la parte más débil de los trabajadores, que son los jubilados. Los jubilados tenemos pocas herramientas para poder luchar por recuperar nuestros derechos o por no perderlos. Somos los más débiles del sistema.